Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la Palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por todo lo que hemos podido vivir hoy, Dios. Es un gozo tremendo, un ánimo, un privilegio, Señor, escuchar lo que estás haciendo en Colombia, y sabemos que en Afganistán, en Cuba, en Brasil, en muchos lugares, Señor, a través de muchos siervos, Señor, que tú has levantado para servirte, Dios, para tu gloria, Señor, sin ningún beneficio. No hay forma de ver beneficio en esto, Dios, sino el beneficio de la cruz y el beneficio de servirte por amor y agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Sostén esta familia como ya te hemos pedido, y sostén a todos los siervos tuyos que están ahí en Colombia y en las diferentes partes del mundo, Señor, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, viviendo tu palabra. Te rogamos y te imploramos que tú seas con nuestros corazones hoy, Señor, y que en vez de salir de aquí soberbios, llenos de ira, de enojo, que tú, Dios mío, Señor, quebrantes nuestros corazones y nos pongas un corazón obediente, dispuesto a obedecer tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, te rogamos, Dios. Te lo suplicamos, Dios. Cambia nuestras mentes, Señor. Ayúdanos en nuestras batallas espirituales como solo tú puedes hacer, pero hazlo a través de tu palabra, Señor, porque es la única autorizada y suficiente para cambiar nuestras vidas, Señor. Obra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez en sus países pasa similar, pero yo soy cubano y allá en Cuba los pastores de la convención donde yo pertenezco, generalmente ellos estudian en el seminario, y cuando se gradúan del seminario, la convención los asigna a una iglesia. Allá se estilaba mucho, sobre todo en las iglesias más grandes, tener algo que se llama una casa pastoral. O sea, el pastor llegaba a una iglesia y él empezaba a vivir en la casa pastoral. Casi siempre la casa pastoral queda al lado del templo. ¿Y qué es lo que sucede? El pastor estaba ahí un tiempo, tal vez 5 años, 10 años, 15 años, algunos podían llegar hasta 30 años, pero en algún momento surgía otra necesidad en otro lugar, y en muchas ocasiones ese pastor tenía que moverse de esa iglesia, de esa casa pastoral, a otro pueblo, a otra región, y para ahí iba a vivir otro pastor. En esta semana estuve conversando con un amigo pastor aquí en Estados Unidos, y me dijo que aquí en Estados Unidos había algo similar antiguamente. Habían iglesias con casas pastorales. Por diferentes motivos esto se fue perdiendo, pero ¿por qué lo traigo a la luz? Porque de alguna manera estos pastores y su familia tenían que llevar una vida de peregrino. El Señor los llamaba al servicio. Ellos iban con su familia, daban el paso al frente, decían que sí, y ellos vivían en una casa que era su hogar, pero no era su casa. Tal vez en 5 años, en 10 años, algunos llegaban a 30, 35, iban a tener que irse de ese lugar. Por la gracia de Dios, la convención, a los que se retiraban ya como pastor, les compraba después una casita, casi siempre en el último pueblo donde el Señor te ponía a pastorear, y ahí te compraban una casita y terminabas con tu familia. Pero toda la otra trayectoria con tu familia eras un extranjero, eras un peregrino. Eras una persona que sabías que estabas ahí, tenías tus adornitos, tenías tus muebles si es que los tenías tus cositas ahí, pero sabías que en cualquier momento tal vez tenías que irte de ese lugar a servir al Señor en otro lugar, como un extranjero o como un peregrino. ¿Y por qué le digo esto? Porque le hemos puesto por título a esta predicación hoy, Viviendo para la gloria de Dios permanentemente. Nosotros veíamos en la predicación pasada que nosotros los creyentes debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, en este texto lo único que cambia es que vivamos para la gloria de Dios, pero permanentemente. Y cuando me refiero permanentemente, lo digo en tiempo y en espacio. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios en el día entero, a todo momento, pero todos los días que vienen después. Y mi invitación, por supuesto, es que el creyente debe vivir para la gloria de Dios permanentemente, constantemente. Yo quiero que nos quedemos con esa verdad en nuestra mente. El creyente debe vivir para la gloria de Dios permanentemente, constantemente. Así deberíamos vivir para nuestro Señor. Y tal vez algunos tienen una pregunta lógica que le viene a sus mentes. Bueno, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo deseo hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo vivir para la gloria de Dios permanentemente siendo así tan pecador y frágil
como reconozco que soy, fallándole tantas veces a mi buen Señor. ¿Cómo yo puedo vivir para la gloria de Dios permanentemente? Y a través de este texto vamos a ver dos maneras, dos formas en las cuales como creyentes nosotros debemos vivir permanentemente para la gloria de Dios y va a traer beneficios para el reino de Dios. Y la primera es apartándose para Dios. La primera manera que nosotros tenemos para subsistir y para poder vivir permanentemente para la gloria de Dios es apartándonos para Dios. Y cuando le digo apartándonos para Dios, no es separándonos completamente como los Amish o como cualquier otro grupo religioso, sino buscando vivir para la gloria de Dios ahí en el lugar donde Dios nos tiene. Versículo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo vuelvo a leer. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En ocasiones, no sé si usted lo sabe, los deportistas tienen que apartarse, abstenerse de ciertas cosas. Los deportistas de alto rendimiento no deben, no quiere decir que no lo hagan, pero no deben fumar, no deben estar en borrachera. En ocasiones cuando viajan a un lugar, si es un equipo de fútbol, un equipo de béisbol, de baloncesto, los directores les piden que se acuesten a ciertos horarios que ellos tienen que respetar. O sea, ellos están compartiendo y ellos saben que hay un horario en el cual hay que ir a la cama. Y de cierta manera tienen que abstenerse de ciertas cosas que las otras personas viven de vida en su manera normal. Y todo esto, ¿por qué lo hacen? Para poder dar el máximo de sí mismo en la competencia. Al otro día ellos van a competir y para dar el máximo de sí, ellos se abstienen de ciertas cosas. Ahora, Pedro les va a pedir a sus oyentes que se aparten, que se guarden para Dios. Parecido a los deportistas. Él le está diciendo a sus oyentes que están pasando por diferentes circunstancias adversas, por diferentes situaciones que ya hemos hablado en otras predicaciones. Él les va a pedir, apártense para Dios. Pero ¿cómo lo hace? Y lo hace utilizando la palabra amados. Y aquí amado no se refiere a un novio o no se refiere a los amigos, sino que lo que se refiere es a un amor santo, a un amor tierno. Él los va a tratar con ternura, con cariño, con el amor y el cariño que él sentía por los hermanos. No un amor y un cariño fingido, sino un amor y un cariño que salía del corazón. Él sabía las pruebas y las adversidades que ellos estaban pasando. Y él, en su corazón pastoral, les va a hablar con ternura. Él les va a pedir que se aparten del pecado. Él les va a pedir que vivan para la gloria de Dios permanentemente. Pero él pudiera sacar su autoridad apostólica y ponerla ahí, pero prefiere rogarle, prefiere suplicarle a ellos. Y dice, amado, yo os ruego. La palabra aquí ruego es paracaleo. Y esa palabra significa que él les va a suplicar, que él les va a exhortar desde su corazón. Porque esto es vital, esto es imprescindible para que ellos puedan vivir para la gloria de Dios permanentemente. Una ilustración tal vez para traer un poquito de claridad es cuando nosotros tenemos un hijo desobediente. Nosotros como padres, la Biblia nos enseña que debemos disciplinar a nuestros hijos de manera bíblica. Nosotros como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Pero a veces nosotros anhelamos que ellos nos obedezcan en una situación X y a veces la mejor forma de acercarnos a ellos es con un ruego, con una súplica. Hijo mío, no entiendes el peligro que te pone. No entiendes lo mal que estás haciendo las cosas. Algo así similar está pasando aquí con Pedro y con sus oyentes. En el versículo 9, leamos el versículo 9 y de alguna manera en el versículo 9 nosotros exponíamos la vez anterior que Pedro quiere que ellos prediquen el evangelio con toda su vida. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, en medio de las adversidades y de las circunstancias adversas, ellos tienen una tarea. ¿Cuál es la tarea? Predicar el evangelio. Pero para predicar el evangelio, él les hace este ruego, paracaleo. Amado, yo os ruego. Desde mi corazón, yo les pido. Yo sé lo que ustedes están viviendo. Yo sé la situación difícil que ustedes tienen, pero yo les voy a rogar algo. Yo les quiero rogar algo. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros podemos estar predicando una cosa, pero con nuestra actitud podemos estar dañando
lo que predicamos. Nosotros podemos estar enseñando una verdad verdadera. Nosotros podemos estar enseñando algo que es grandísimo, algo que es esencial. Podemos conocer grandes verdades teológicas, pero tal vez con nuestra vida expresamos otra cosa. Y el llamado aquí de Pedro es a que ellos prediquen con la actitud verdadera ante Dios. Y cuando digo ante Dios, siempre va a ser ante Dios, pero me refiero donde nadie nos ve. Donde, como la alabanza, ahí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad. ¿Se acuerdan de la alabanza? Acuérdense que yo me sé las de antes. Algo así. Cuando Él les dice, vivan para la gloria de Dios, ante Dios, es donde nadie te ve. Posiblemente ni tu esposa, ni tus hijos. En ocasiones tal vez ellos sepan, pero aún más íntimo. Y en el otro sentido es ante los inconversos, donde todos nos observan, ya sea en el hogar, en la iglesia, en el centro de trabajo, en el mercado. Entonces, nuestra predicación, por muy relevante que sea, se vuelve nula porque o Dios no la aprueba o los hombres no la creen. Podemos estar predicando muy bien, pero con nuestra actitud podemos estar negando los hechos de lo que estamos predicando. Y eso va a llevar a que o no tenemos la aprobación de Dios con lo que estamos haciendo o las personas no nos creen. Entonces, ¿qué quiere Pedro? ¿Qué es lo que le suplica a Pedro? ¿Qué es lo que Pedro quiere lograr de ellos? Y es que se aparten para Dios. ¿Cómo? Como si ellos no pertenecieran al lugar donde están viviendo, como un extranjero. Leamos el texto, versículo 11. Amado, yo ruego, un ruego. ¿Cómo qué? Como extranjeros y peregrinos. Él les va a rogar diciéndole, yo les ruego como un extranjero. ¿Quién es un extranjero? Una persona que no pertenece al pueblo donde está viviendo. No pertenece a ese lugar, a esa tierra donde él está. Pablo dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra patria, amado creyente que me acompañas hoy? En el cielo. Y aquí el sentido es del lugar, en el lugar donde nosotros estamos. Mis hermanos, usted que se encuentra aquí puede haber nacido aquí en Tampa. Te puedes haber casado en Tampa. Puedes haber criado hijos en Tampa. Puedes llevar muchos años yendo a una iglesia, viviendo de una manera correcta. Pero ¿sabes qué? Esta no es nuestra patria. Nuestra patria está en los cielos. Tú no eres de Tampa, tú eres del reino celestial. Tú eres ciudadano americano o ciudadano de cualquier país, pero tu ciudadanía donde está verdaderamente es en los cielos. Aquí somos extranjeros, no pertenecemos a este lugar. Pero ahora Pedro le habla también en el sentido de tiempo y utiliza un sinónimo de extranjero y es la palabra peregrino. Es muy parecido, extranjero y peregrino, pero ahora peregrino no es el lugar, sino el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a estar aquí? Un tiempo efímero. ¿Qué tiempo vamos a estar en la presencia de Dios? Toda la eternidad. Si esa verdad calara en nuestras mentes, ¿cuántos problemas nos pudiéramos ahorrar? Como un visitante, alguien que está de paso por un lugar, está consciente que su estadía allí será breve. Me gusta como Hebreos 13:14 lo presenta. Dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿cuál? La porvenir. ¿Por qué? Pedro quiere que tengamos en la mentalidad de nosotros que ni el lugar ni el tiempo donde estamos es el lugar donde vamos a vivir. Ahora, en el lugar que tú estás viviendo, no sé dónde queda tu casa, no sé las condiciones de tu casa, si son buenas, malas, regulares. ¿Sabes qué? Tengo una buena noticia y tal vez una mala. Si estás muy apegado a tu casa, ese no va a ser el lugar donde tú vas a pasar la eternidad. No va a ser el lugar donde vas a terminar de vivir por la eternidad. ¿Y por qué Pedro quiere que tengamos esto en mente? Porque hay una batalla que dar y estos factores son imprescindibles para ganarla. Si nosotros queremos ganar esta batalla espiritual que vamos a pelear, debemos tener bien en nuestras mentes que nosotros que somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este lugar y no sabemos qué tiempo vamos a estar. Ahora nosotros tenemos el COVID y cada rato nos enteramos, se murió tal persona. Generalmente nosotros vivimos en la vida como si nosotros fuéramos a vivir ¿cómo? Eternamente. Y generalmente nosotros construimos y vivimos en los lugares como si ese fuera el lugar donde vamos a vivir ¿cómo? Siempre. Yo no estoy haciendo un llamado a que se vayan allá como los monasticistas. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tengamos en la mente
que ahora vamos a pasar a una batalla espiritual y la mejor manera de pelear esa batalla es teniendo en nuestra mente que nosotros no pertenecemos aquí eternamente. Versículo 11, y él lo dice así: amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. La súplica, el ruego, extranjeros, peregrinos. ¿Qué cosa? Que os abstengáis, le dice él, que se priven ¿de qué cosa? De los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, nosotros tenemos deseos carnales, nosotros tenemos pasiones por hacer lo que a la carne la atrae sin tener en cuenta la aprobación de Dios. Esos serían los deseos carnales. Eso que tú quieres hacer, pero que tú sabes que a Dios no le agrada, pero aún así tú lo quieres hacer. Esos serían tus deseos carnales. Y dice Pedro que los deseos carnales batallan contra el alma. Y aquí el alma sería el alma regenerada, el alma del creyente, porque le está escribiendo a creyentes que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Entonces hay una batalla por librar. Yo quisiera que traigan a la mente de ustedes cómo actúa un animal. ¿Cómo actúan los animales? ¿Los animales piensan? No, ellos responden por instinto. Un animal le da el olor del animal hembra y él va para allá a buscar la animal hembra. A él no le importa si ese animal hembra es esposa de otro animal. A él no le interesa nada de eso. Él le da el olor y él va por instinto. Otro animal se pone bravo con él y ahí se lanzan a puños, se lanzan a mordidas, porque los animales actúan así. El animal no piensa en nadie más que en él mismo. Él tiene instinto, él solo está pensando en él y él va por ahí haciendo lo que él quiere. Cuando nosotros no hemos sido regenerados, somos como animales haciendo lo que nos place y satisface, no pensando en nadie y mucho menos en Dios y en lo que le trae gloria. Ahora, cuando nosotros somos regenerados, todo eso cambia, porque Dios cambia nuestra mente, nuestros afectos. En algún sentido, como Él regenera nuestra alma, Él nos pone una alma nueva dentro de nosotros. Ahora somos, ¿qué cosa? Nuevas criaturas. Pablo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. O sea, cada uno quiere que el otro haga lo que quiere que haga. No sé si entendieron el trabalengua. La carne quiere que el espíritu haga lo que ella quiere que haga, y el espíritu quiere que la carne haga lo que el espíritu quiere que haga. ¿Y qué es lo que hay? Una tensión, una oposición. ¿Y qué receta Pedro para este conflicto? ¿Cuál es su receta? ¿Y qué dice? Absténganse. Mírenlo en el texto. Que os abstengáis. Restringirse uno mismo, abstenerse, apartarse. Imagínese que usted tiene una pecera y en esa pecera usted tiene dos animales dentro de ella. Estos animales son diferentes. Cada uno de ellos come alimentos diferentes, pero cada uno de ellos quiere matar al otro. Siempre están en discusión. Tú sabes cuál es el animal malo y tú sabes cuál es el animal bueno y tú quieres sacar el malo, pero no puedes, porque cada vez que lo vas a sacar, él no te deja sacarlo. Pero de pronto tú traes a tu mente que estos animales se alimentan de alimentos diferentes y encuentras la solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a echar el alimento del animal bueno. ¿Y qué le va a pasar al malo? Se va a desnutrir, se va a morir. No lo vas a tener que sacar porque no comen el mismo alimento. Le voy a dar alimento al animal bueno y el malo solo se va a quedar sin alimento, se va a abstener de alimento y así se va a morir. Pero en ocasiones usted se va a sentir tentado porque le da un poquito de lástima, porque ¿cómo se siente? Vamos a echarle un poquito de comidita al animal malo. Me da una lástima la autoconmiseración, la autocomplacencia. ¿Qué lástima me da? Vamos a alimentarlo un poquito. ¿Qué tienes que hacer? Recordarte a ti mismo cuál es el que tienes que alimentar. Cuando ese pensamiento venga a tu mente que tú quieres alimentar el animal malo, ¿qué tienes que hacer? Recuérdate cuál dice el manual que debes alimentar. Y en este caso, ¿cuál es nuestro manual? La palabra de Dios. Amado hermano, la única manera de que el alma regenerada le gane a los deseos malignos de la carne es recordándonos a través de la palabra de Dios qué es lo que nosotros debemos alimentar. Y cuando nos entre en duda, lo que tenemos que hacer es confrontarnos nosotros mismos con el Evangelio, predicarnos el Evangelio y recordarnos, esto a Dios no le agrada. A Dios lo que le agrada, ¿qué cosa es? Esto. Y no es fácil, mi hermano. Tenemos que recordarnos que esta lucha es temporal, somos peregrinos y no pertenecemos a este lugar. Así que las cosas que hacen las personas que viven en este lugar
no son precisamente las que yo tengo que hacer, aunque lo desee. Lo que yo tengo que hacer es lo que a Dios le agrada. Recuerde, ¿usted vive en este lugar? Sí, pero no. La ciudadanía de usted está en los cielos, usted es un extranjero y un peregrino. Así que lo que hagan las personas en su entorno, en su alrededor, no significa que eso es lo que usted tiene que hacer. Lo que usted tiene que hacer, ¿qué cosa es? Lo que a Dios le agrada, lo que dice el manual. Dice Juan, en 1 Juan 2, del 15 al 17, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué nos sirve esto en la práctica? ¿Qué pudiéramos hacer con esto en la práctica? Hermano, recuerda que esa lucha que estás teniendo con tu pecado, deseo de la carne es tu pecado, es eso que tú quieres hacer, que sabes que a Dios no le agrada, pero lo quieres hacer. Pero tu alma ha sido regenerada y tu alma quiere hacer otra cosa. Recuerda que esta lucha es temporal. A veces cuando nosotros estamos pasando una crisis, una lucha, la primera mentira que Satanás pone en nuestra mente, ¿qué cosa es? Esta lucha es eterna, esto no se acaba. A veces nosotros tenemos un problemita o un problemón y lo que tenemos en nuestra mente, ¿qué cosa es? Esto no tiene para cuándo acabar. De manera práctica, recuérdate, esta lucha es temporal. ¿Qué más puedes hacer en medio de esta lucha? Y mi ánimo es, desnutre tu carne. ¿Pero cómo es eso de desnutrir tu carne? ¿Qué es lo que a tu carne le gusta que a Dios no le agrada? Reconócelo, entiéndelo, anótalo en un lugar que nadie lo vea y no le des más alimento a eso. De manera práctica pudiéramos poner muchos ejemplos. Tenemos jóvenes. Antiguamente, voy a hablar porque hay niños y jóvenes, pero no es una mala palabra. La pornografía solo llegaba a algunas personas en manera de revista, de manera muy restringida. Alguien encontraba una revista y se la prestaba a un amigo, la prestaba a otro. Después llegó en DVD y en discos, pero ahora la pornografía está en las redes sociales, donde quiera. Recuerdo que ayer estaba buscando una palabra que necesito para la predicación, la palabra incesto, y enseguida me salieron unas cosas extrañísimas. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo estoy terminando la predicación y ahora mismo yo estoy con esta cosa fea aquí. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Que tiene que hacer un momento, si no sabe cómo yo le explico, coge el dedito del celular y le hace así para el lado, mira, y lo quita y lo borra. No alimente. No, pero yo voy a ver aunque sea un poquito y yo lo paro y ya. No veas nada. Bórralo, quítalo, no lo prendas, no lo enciendas, bótalo. Si es una computadora, ciérrala, guárdala, ponla en el medio de la sala. Abstente. Estoy poniendo este ejemplo gráfico, pero lo puedes llevar a todas las áreas de tu vida. No alimentes ese deseo. Amada hermana, Amazon. No me sé decir todos los otros nombres, pero hay muchas otras tiendas. Y si sabes que eso se está volviendo un problema para ti, para la economía de tu hogar, borra la aplicación, bloquea el sitio de internet, ponte timer, no sé, dile a tu esposo, vamos a ver juntos las cosas para que tu esposo te diga, ya, no pongas nada más en el carrito, no sé, pero no alimentes eso que te hace daño, porque te va a provocar daño. Todo lo contrario, ¿qué es lo que debes hacer? Y lo que me gusta de la palabra de Dios es que ella completamente está conectada. Y Pedro viene diciendo que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es útil. En vez de alimentar tu carne, ¿qué es lo que tienes que hacer? Alimentar tu alma regenerada con la palabra de Dios, con oración, con congregarte, con escuchar predicación. ¿Te sientes ociosa? ¿Y ya has visto 3 capítulos de esa serie que tanto te gusta? Párala y pon una predicación de YouTube. Si quieres te recomiendo algunos predicadores y los puedes ver. Hay muchos sitios, tenemos muchas cosas buenas. La tecnología se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Otra forma de aplicación sería para todos aquí, porque hay muchos líderes espirituales que tenemos aquí, que trabajan con los niños, algunos que trabajan con otros ministerios, los pastores, todos los líderes espirituales que tenemos aquí. Recordemos la actitud de Pedro y en ocasiones es mejor rogar. En ocasiones es mejor ir con ese hermano rebelde con una súplica, con un ruego. Otra aplicación es, oremos más. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. Y si estamos en una batalla espiritual y es un deseo de la carne contra el alma regenerada, ¿cómo nosotros ganamos esa batalla? De rodillas, orando. Y no sé si a usted le pasa como a mí, pero a mí me pasa muchas veces que cuando más oro, más problemas vienen. Y yo no sé, a veces dejas de orar un poquito y como que las cosas están bien, la tentación es no voy a tocar la oración, porque cada vez que pongo la rodilla en el piso, se complica. No le creas eso, es una mentira de Satanás. Sigue orando y sigue orando y sigue orando, porque Dios es soberano
y Él está en control de todas las cosas. No importa lo que venga, la Biblia nos dice que tenemos que orar, pues vayamos delante de Dios en oración. Luchemos esta batalla para la gloria de Dios. Si es una batalla, luchémosla para la gloria de Dios, porque nadie nos ve, pero Dios sí nos está viendo. Nuestro segundo punto en esta tarde, y hemos visto que el creyente debe vivir para la gloria de Dios permanentemente, constantemente. ¿Cómo? Apartándonos para Dios. En esa lucha interna que estamos nosotros y el pecado solo, ahí nosotros glorificamos a Dios permanentemente. Pero hay un peligro, hay un problema. Y vamos a nuestro segundo punto y vamos a tratar de explicarlo. Y nuestro segundo punto, o nuestra segunda manera en que nosotros podemos vivir para la gloria de Dios permanentemente, que Pedro le recomienda a las personas que él le está escribiendo, es sosteniendo una vida buena. Versículo 12. Sosteniendo una vida buena. Y no estoy hablando aquí de buena vida, sino una vida buena. Y vamos a tratar de explicar eso. Sosteniendo significa conservar, retener, mantener estabilidad. Que nosotros tengamos estabilidad en una vida como buena. Y como le decía, una vida buena no es una buena vida. No estoy hablando de tener todas las cosas materiales que el mundo tiene, de ser los más importantes, los más inteligentes, los más famosos. No, estoy hablando de tener una vida que impacta a los demás para la gloria de Dios, no para la gloria de uno mismo, sin perder la gloria de Dios de nuestra mente. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios permanentemente y nosotros podemos decir, mi vida interior, yo la vivo para la gloria de Dios. Él lo sabe. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Sí, yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Dios lo sabe. Pero si le pregunto a tu esposa, si le pregunto a tu esposo, si le pregunto a tus hijos, le pregunto a tus padres, le pregunto a tus vecinos, si estás viviendo para la gloria de Dios, ellos me podrían decir que estás viviendo para la gloria de Dios. Porque nosotros decimos, sí, yo vivo para la gloria de Dios. Pero las demás personas están viendo que estoy viviendo para la gloria de Dios. Las personas que te rodean, que te ven. Si le fueras a predicar el evangelio a esas personas inconversas que te rodean en los diferentes círculos, trabajo, vecindario, tu manera de comportarte con ellos y entre ellos sería un impedimento. Tú dices, ¿cómo le predico a mi vecino? Si los otros días le grité no sé cuántas cosas por la cerca y lo que se armó. Nos pusimos bravos por una latica que había en el patio, por cualquier cosa. ¿Cómo le predico el evangelio a mis compañeros si ellos siempre me están diciendo que yo traigo merienda y no la comparto, traigo café y no los doy? ¿Cómo yo hago? De alguna manera nuestra vida está causando una influencia en las personas que nos rodean para nosotros poder llevarle el evangelio. Este es el tema de Pedro en un sentido. Pero los anima así, él los va a animar, él está dando ánimo, no destruyendo. Y le dice en la primera parte, manteniendo. ¿Lo ven allí? Manteniendo significa sosteniendo, conservar, retener, pero en el sentido de diariamente. Se acabaron las 24 horas, viene otro día, seguimos manteniendo. Se acabaron las 24 horas, viene otro día, seguimos manteniendo. ¿Y qué es lo que tenemos que mantener diariamente? Dice él, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Él le dice, ustedes entre los gentiles diariamente mantengan buena su manera de vivir. ¿Quiénes son los gentiles? En este contexto, los no creyentes que vivían en aquel pueblo. Así de sencillo. Ahí en el medio del pueblo donde ustedes están, en el medio de la tribu, en el medio del lugar que el Señor los tiene, mantengan buena vuestra manera de vivir para la gloria de Dios. Recuerden, vamos a aclarar eso en algún momento. Manera de vivir significa la conducta, el comportamiento. Compórtense, condúzcanse de una manera que glorifica a Dios en medio de los gentiles. Él quería que la forma de conducirse entre los no creyentes fuera buena. Y la palabra bueno es un adjetivo interesante. El adjetivo es kalos en el griego. Y este adjetivo significa valuoso, virtuoso, recto, de hermosa forma externa. Diríamos que Pedro les pide aquí la belleza de la santidad. Que las personas de afuera, viendo tu manera de vivir, se puedan sentir atraídos a esa manera en la que tú vives. De alguna manera, al principio casi siempre es resistencia, pero de alguna manera ellos sean y digan, yo quisiera vivir así. No por el carro que manejas o por la casa que tienes, sino por tu manera de conducirte, por tu manera de ser. Que ellos digan, yo quisiera ser ese esposo, yo quisiera ser esa esposa, yo quisiera ser ese hijo, yo quisiera ser ese padre. No porque tú estás viviendo para ti, sino porque estás viviendo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y es lo que está diciendo Pedro, que sus vidas impacten esa comunidad en la cual ustedes se encuentran. Dice Jesús en Mateo 5, 14 y 15. En el versículo 14 y 15, Él les pide que sean luz.
¿Recuerdan? Sean luz, alumbren, brillen. Pero después en el versículo 16 le dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recordemos que el contexto donde ellos están viviendo es un contexto de hostilidad, donde constantemente cada cosa que hacen es juzgada por los demás. Los oprimen, hablan más de ellos, en ocasiones hasta por ignorancia, pero aún así Pedro les pide que sean piadosos en su manera de vivir. No importa la circunstancia en la que te encuentres, debes seguir viviendo para la gloria de Dios. No importa cuánto las demás personas de la localidad te estén juzgando por ser un creyente que vive para la gloria de Dios, no por otra cosa. Ahorita Jordan nos compartía cómo se burlaban de un grupo de ellos por abstenerse a ciertas bebidas y ciertas cosas. Pero tú sigues viviendo para la gloria de Dios. Tú sigues viviendo para la gloria de Dios. Tú no te mueves de ahí. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos está pidiendo. No importa lo que digan, no importa lo que pase. Sigue viviendo para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué Pedro les hace este énfasis en su vida externa? Ahorita hablamos de vida interna, ahora le está hablando de la vida externa en el sentido de permanencia. Porque sabemos que todo creyente ha de vivir piadosamente, pero el llamado del apóstol es a que no se descuiden. Nosotros no sabemos todos los que estamos aquí que tenemos que vivir para la gloria de Dios, pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Nos descuidamos. Y ahí es cuando viene el testimonio que afecta. ¿Por qué? Versículo 12, la segunda parte. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores. En el primer siglo, que era donde estaba ocurriendo todo esto, los creyentes eran acusados infamemente ante el gobierno de malhechores. ¿Y por qué infamemente? Porque en realidad ellos no eran malhechores, pero las personas y el gobierno hablaba esto entre las demás personas. Una de las cosas que los acusaban eran de canibalismo. Como en la cena se comía el pan, que era como el cuerpo de Cristo, y la sangre, que es como el fruto de la vid, que es como la sangre. Las personas cuando los escuchaban decían, esta gente son caníbales, esta gente come carne y sangre, y se empezó a regar aquello por todo lugar, y los acusaban por caníbales. Los acusaban de incesto. ¿Por qué? Porque se llamaban hermanos entre ellos mismos, sin ser familia. Y cuando tú tienes una relación con un familiar, ellos le decían que estaban teniendo incesto, decían que los creyentes estaban teniendo incesto. Los amenazaban de que ellos dañaban el progreso económico. En Hechos 19 vemos dos eventos. En el versículo 19 se nos narra de varios magos, varios brujos que se convirtieron al cristianismo y empezaron a quemar toda la literatura de brujería, de magia que tenían. Y se sufrió una pérdida como de 50,000 monedas de plata. Entonces, ¿qué decían? Estos creyentes, donde una persona se convierte, se embarcan. Nos quedamos sin libros. Todo el mundo empieza a quemar los libros. Un poquito más abajo, en el versículo 23 al 41, se nos habla de la revuelta de Demetrio. ¿Se acuerdan de Demetrio? Los que hacían figuras con metales. ¿Y qué sucedió? Que las personas se empezaron a convertir y empezaron a dejar de comprar todas aquellas imágenes de Diana y de los diferentes dioses que ellos tenían en su mitología. Y ellos decían, el cristianismo no va a negocio. Y Demetrio empieza a revolcar a todos los artífices en contra de Pablo y sus seguidores, y para allá van a apresarlo y a cogerlo preso. Los acusaban de ateísmo porque no nombraban al César o otros dioses. O sea, nosotros somos los ateos por creer en Dios, o ellos eran los ateos por creer en Dios y no creer en el César y en otros dioses. Las acusaciones que le hacían delante de Dios no tenían ningún valor. Delante de ellos, para ellos sí, pero delante de Dios no tenían ningún valor. Por eso Pedro les ruega constantemente, vivan piadosamente, que si son sinceros, en algún momento reconocerán que esas acusaciones que están generando son falsas. Vamos al texto, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores. Ellos están hablando más de ustedes, pero ¿qué tienen que hacer ustedes, creyentes? Seguir viviendo piadosamente. En el comentario crítico del Nuevo Testamento se nombra a Tertuliano haciendo un contraste entre los cristianos y los paganos. Ahora veamos cómo eran la vida de los paganos y la vida de los cristianos, para entender que estas críticas no tenían sustento. Por ejemplo, un pagano se deleitaba en los sangrientos desafíos que se hacían en los teatros. Un cristiano, si asistía a uno de estos eventos, era excomulgado
por la iglesia al momento. Si tú ibas un día a ver a estas personas matarse o echarle los leones, al momento te excomulgaban de la iglesia, si se enteraban en la iglesia. Un pagano lo encarcelaban por cualquier delito. A los creyentes solo los encarcelaban por su fe en Jesucristo. Un pagano, en una plaga, desamparaban a sus familias. Llegaba una plaga y ¿qué hacían? Dejaban la familia y sálvese quien pueda. Un creyente servía a los enfermos y moribundos. Aunque estuvieran enfermos, él iba allí a llevarle alimento, él iba allí a preocuparse por ellos. Un pagano, cuando los gentiles abandonaban a sus muertos después de la batalla y echaban los heridos a la calle, eso era lo que hacía el pagano. Los discípulos se apuraban, se apresuraban a dar alivio a los que estaban sufriendo. Los creyentes buscaban quiénes están sufriendo y ver de qué manera los podían ayudar. Aun cuando delante de Dios los malhechores son ellos van a acusarlos, dice Pedro, ustedes sean piadosos. ¿Y por qué? ¿Por qué Pedro quiere que aun cuando nos están acusando falsamente, en vez de nosotros virarnos y defendernos y decir, lo que estás diciendo es mentira, tú no sabes que eso no es así, el cristiano sí es un buen creyente, el cristiano sí se comporta bien en la sociedad? Pedro les dice por qué ellos deben mantener la buena conducta. Miren la última parte del versículo 12. Lo volvemos a leer para entenderlo bien. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, están diciendo algo que no es cierto, que no es correcto. Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mantente constante porque va a llegar el día que ellos van a glorificar a Dios. Vamos a explicarlo un poquito. ¿Y cómo se vería esto? O sea, ellos están en necedad, pero por la constancia de los verdaderos creyentes que quieren glorificar a Dios, no traer gloria para ellos mismos, tanto de manera interna, absteniéndose de pecado, como externa, eso va a causar que esta manera de vivir les atraiga al punto que ellos quieran vivir de esa manera. Tu manera de vivir, no sé si la ha pasado, a mí me ha pasado, yo me acuerdo en la universidad, a principio yo llevaba una vida de pecados, primer y segundo año de universidad, cuando el Señor me toca mi corazón y me atrae hacia Él, después de 5 años trabajando conmigo, y el Señor permite que me pueda convertir para su gloria, me acuerdo que mis amigos se opusieron todos a mí. Empezaron a hacer una lucha, se burlaban. Por la gracia de Dios, Dios utilizaba eso para evangelismo, pero va a pasar. Cuando te conviertas vas a tener oposición. Cuando tú quieras hacer algo para la gloria de Dios, va a venir la oposición. ¿Pero qué tienes que hacer? Mantente viviendo para la gloria de Dios de manera piadosa. Y al final esas mismas personas que me criticaban, después cuando tenían un problema, venían a pedirme consejo. Y Eric, ¿qué tú crees de esto? Y a muchos, por la gracia de Dios, se les pudo predicar el evangelio. Mantente viviendo para la gloria de Dios. O sea, nuestra manera de vivir junto, no separado, con la predicación oral del evangelio, impactará sus vidas. Creyente que te encuentras aquí, no sé por qué prueba estás pasando, no sé por qué situación estás pasando. La invitación es que te apartes del pecado, esté pasándote lo que te esté pasando y que vivas para la gloria de Dios, de manera que las otras personas, a ver tu vida para la gloria de Dios, quieran vivir esa vida. Eso les atraiga. Pero usted dirá, pero no es fácil que te estén acusando falsamente todo el tiempo y aún así uno tratando de ser piadoso. Mi pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo, mi amado hermano? Cristo sufrió y padeció hasta la muerte para la gloria de Dios, para hacer su voluntad. Nosotros debemos hacer lo mismo. Pero pastor, a mí en la secundaria se burlan de mí y me dicen que tengo las orejas grandes, que tengo la nariz grande. A mí también me lo decían. Me decían que tenía la cabeza grande. No importa, sigue viviendo para la gloria de Dios. Que el bullying no te consuma. Que te consuma la gloria de Dios. Y sigue testificando de Cristo. Porque en ocasiones vas a querer ir y agarrarlo de los cabellos y arrastrarlo. Pero piensa, ¿eso le agrada a Dios? No le agrada a Dios. Sigue viviendo para la gloria de Dios. Que tu máxima, que tu meta, que tu mira sea ¿qué cosa? La gloria de Dios permanentemente. Recuerden Santiago, estamos viendo Santiago y el Señor lo enlaza a todo. La fe es práctica. La fe es práctica. La salvación solo es ¿por qué? Por fe. ¿Cómo se salvó el ladrón en la cruz? Hablaba con un amigo el domingo pasado. ¿Cómo se salvó el ladrón en la cruz? Él no tuvo tiempo de llevarle los tamales al vecino, ni de hacer nada. Él se salvó por fe. La salvación es ¿por qué? Sola fe, sola gracia y todas las olas que sabemos. Pero la fe no se queda tranquila. Si no te mueres en la cruz como el ladrón, tu fe se va a ver reflejada de manera práctica en tu manera de vivir.
Ahora Pedro le dice a sus oyentes que los inconversos glorificarán a Dios en el día de la visitación. Y usted dirá, ¿y qué quiere decir eso? Muchas personas lo asocian a la segunda venida de Cristo. Bueno, cuando estén delante de Cristo van a glorificar a Dios. Yo no lo creo así y voy a compartir algunos comentaristas que no lo creen así. John MacArthur dice, día de la visitación es un concepto del Antiguo Testamento que se refiere a ocasiones en que Dios visitó a la humanidad, ya sea para bendición o juicio. Pero en el Nuevo Testamento indica bendición y redención. El día de la visitación en el Nuevo Testamento es bendición y redención. ¿Qué significa que sea redención? Dice MacArthur, el apóstol usó la expresión para mostrar que al ver las buenas obras y virtud cristianas en la vida de los creyentes, algunos tendrían el privilegio de glorificar a Dios cuando Él también los visite con salvación. ¿Qué quiere decir esto? El día de la visitación, ahora tú tienes vecinos, tal vez tu suegra, no tenemos que ir muy lejos, los demonios están cerca, o tal vez cualquier otro familiar, no, mi suegra es buena, por la gracia de Dios, que está allí y que vive arriba de ti, y que te está criticando y que te está jugando, y tú, porque la Escritura lo dice, quieres seguir viviendo piadosamente, tus hijos, tus padres, cualquiera que no sea creyente, y te está haciendo la vida, como decimos en Cuba, un yogur, no sé si se entiende eso, te está haciendo la vida bien difícil. Sigue viviendo para la gloria de Dios, porque en algún momento Dios le puede tocar el corazón. Y si es un verdadero creyente, cuando se convierta, ¿qué va a decir de ti? Gracias porque te mantuviste firme, aunque yo te critiqué. Gracias porque te mantuviste firme, aunque yo siempre te esté diciendo, hija mía, pero mira, ponte a trabajar y deja a esos muchachos en el daycare. Pero cualquier cosa, no sé lo que te están pidiendo, que tú sabes que no es lo que Dios pide de ti en ese momento. Sigue viviendo para la gloria de Dios. ¿Qué va a pasar? Que esas personas, cuando Dios les toque el corazón, te van a decir, gracias por mantenerte firme. Gracias. Yo no lo entendí en ese momento, pero ahora te doy gracias por mantenerte firme. Dice Juan Calvino, lo pone un poquito más claro. Dice que este es el comienzo de nuestra conversión. Cuando Dios se complace en mirarnos con un ojo paternal, pero cuando su rostro se aleja de nosotros, perecemos. Por lo tanto, se puede decir que el día de las visitas es el momento en que nos invita a sí mismo. El día de la visitación es cuando Dios salva a los pecadores. Y ese día, según el texto de Pedro, cuando estas personas se sienten a analizar lo que hicimos, ellos van a glorificar a Dios en ese momento. Cuando ellos son inconversos, ¿van a glorificar a Dios? No, no hay forma, porque ellos están cegados espiritualmente. Pero si Dios les toca el corazón y se convierten, te van a animar a que sigas viviendo para la gloria de Dios. De manera práctica, ya para terminar, ¿qué hacemos con este segundo versículo? Alguien dijo, la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Resiste. Seamos constantes en vivir para la gloria de Dios. A veces tú ves un creyente, y no digo que esté mal, pero a veces me asusto, que se convierte y de la noche a la mañana, y la batería, y diácono, y esto, y lo otro, y quiere estar en todas las cosas de un día para otro. Pero muchas veces cuando pasa poco tiempo, ¿qué le pasa? Se aparta. Tal vez llega otro creyente que poquito a poco va recibiendo el discipulado y se convierte, y con el tiempo los hermanos lo animan, mira, para que hagas esto, y para que hagas lo otro, y para que hagas lo otro, y al pasar de los años se mantiene constante en la fe. Mi llamado es, seamos constantes en vivir para la gloria de Dios. Es con eso con lo que quiero que se quede en la mente. No nos desviemos, aunque otros hablen más de nosotros injustamente, subrayo injustamente, porque si estás pecando y alguien dice que estás pecando, estás pecando. Pero cuando alguien hable mal de ti injustamente, no te desvíes, sigue viviendo para la gloria de Dios. Supón que tú seas una mujer y te digan, pero tú eres una vaga porque tú no quieres trabajar. Pero tú sabes que tú quieres glorificar a Dios en el modelo bíblico, criando a tus hijos en ese tiempo, aun cuando tu economía baje y tu esposo tenga que hacer más sacrificio. ¿Qué debes hacer? ¿Empezar a trabajar o seguir cumpliendo con el modelo bíblico? O supón que tú eres un hombre y tus amigos se burlan de ti porque no trabajas los domingos. ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar a trabajar los domingos o seguir guardando el domingo como el día del Señor? Las presiones pueden venir de diferentes maneras, pero mantengámonos viviendo para la gloria de Dios. Algo que a mí me alivia, no sé ustedes, pero a mí me alivia mucho. Y lo vuelvo a decir, lo dije en el primer punto y lo digo ahora. Recordemos que esto es temporal. Cuando nosotros estamos pasando esas peores crisis, esas situaciones que creemos que no hay salida, nosotros decimos, ya en esta sí, ya de aquí no salgo. Es temporal.
¿Qué es lo peor que te pueda pasar? Que te mueras esta noche. Si eres un verdadero creyente, ¿qué va a pasar al momento? Vas a ir a la presencia de Dios, a tu ciudadanía permanente. Ya no vas a ser más un extranjero, un peregrino. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor viene esta noche, no se preocupen. Prediquemos el evangelio acompañándolo de una vida permanente, interna y externa para la gloria de Dios. Mi hermano, la única manera que el inconverso se va a salvar no va a ser por nuestras vidas. ¿Va a ser por qué? Por la predicación oral del evangelio. Tal vez con los niños de una forma, tal vez Jordan allá con los indígenas es de otra, tal vez nosotros aquí es de otra. Pero si no predicamos el evangelio, si las personas no creen en Cristo, si las personas no se arrepienten de sus pecados, nunca van a ser salvas. Prediquemos el evangelio, pero acompañemos la predicación del evangelio por una vida que está luchando con el pecado. No de manera perfecta, pero está intentando abstener los deseos de la carne y está intentando alimentar el alma regenerada. Que si el Señor nos ve, diga, sí, mi hijo, estás luchando, sigue luchando. Y te caíste y el Señor te levantó, porque si Él no nos levanta, seguimos en el piso. Y pasó cualquier cosa y el Señor te levantó, porque es hasta que lleguemos a la meta. La lucha no termina hasta que lleguemos a la meta. Pero ten en mente que es temporal, que es un periodo corto. Los que han pasado aquí por tribulación o los que están pasando ahora mismo por una, tal vez usted dice, no hay forma de que esto se acabe. Esto es temporal. Ya sea que te muera o ya sea que por la gracia de Dios eso se libere. Conocemos un pastor, mi esposa y yo. Mi esposa le tiene mucho cariño, mucho aprecio. Y él tenía esta frase y en la casa la recordamos cada rato. Esto también pasará. ¿Recuerda esta frase? Hermanos que están siendo probados, esto también pasará. Esto es temporal. No te atormentes. O sea, yo sé que uno se atormenta. Esto es temporal, no pertenecemos aquí. Vamos a estar en gloria alabando por la eternidad. Ahí el Señor, sea que sea lo que esté pasando. Busquemos la manera de impactar a otros. Seamos activos, no pasivos. A veces llegamos al trabajo, yo sé que estamos cansados y nos trancamos en la casa, y es el fin de semana y nos trancamos en la casa. Busca la forma de socializar con tu vecino. Busca la forma de invitar a tus compañeros de trabajo a la iglesia, por favor. Predique el evangelio. Si no puedes predicarlo en el trabajo, invítalo a comer a tu casa, invítalo a un estudio bíblico antes de entrar al trabajo, en la hora del lunch. Pero busquemos la forma de predicar el evangelio. Me da dolor, personalmente, como muchas veces las personas que llegan a la iglesia llegan de otras iglesias y muchas veces no llegan por convención. Las personas deberían llegar a la iglesia, ¿saben cómo? De una pecera donde no se haya pescado. Yo sé que por la gracia de Dios el Señor está trayendo personas a palabra de vida, pero en la mayoría de los casos son personas que vienen de otras iglesias buscando una buena predicación, una predicación sana, una predicación bíblica. Pero nosotros que estamos aquí tenemos la tarea de predicar el evangelio, respaldándola con nuestra vida, pero de predicarla de manera oral. Ora para que Dios te abra puertas para predicarla a tu vecino, a tus familiares, a tus amigos. Ora. Y empecemos a comprometernos delante de Dios en traer personas a la iglesia que no han ido a ninguna iglesia. De cero. Y hay bastante campo. Hay bastante personas. Empecemos a predicar el evangelio. Y termino con un testimonio de la UMA. La UMA eran unidades militares de ayuda a la producción que habían en Cuba. Después del triunfo de la revolución, en Cuba se pusieron unas unidades, unos campos de concentraciones, donde la idea original era llevar a la lacra del pueblo. A personas que eran ladrones, que eran mentirosos, que estaban comportándose mal en la sociedad. Pero todo era un gancho para llevar a los homosexuales y a los religiosos. Al final de ese trasfondo lo que se quería era meter a los cristianos, incluyendo a los testigos de Jehová, que sabemos que no son cristianos, lo digo sin temor, y a los verdaderos creyentes, meterlos presos y meter a todos los homosexuales. Había un médico holandés que creía que con agua el homosexualismo se podía quitar. El agua y una hierba lo fregaban con manguera para que se les quitara el homosexualismo. Nos podemos reír, pero es terrible porque al final son personas, son vidas, pero los creyentes también pasaban cosas. Hay varios creyentes que conozco, algunos están aquí en Estados Unidos, otros decidieron quedarse en Cuba viviendo para la gloria de Dios permanentemente. Aquí o allá. Los levantaban a las 12 de la noche, los metían en un baño frío, les daban agua, los ponían a trabajar el día entero. Pero ¿a dónde quiero llegar? En medio de esa situación, la mayoría, casi todos, si acaso uno, algunos, muy poquitos, se apartaron de la fe, pero casi todos se mantuvieron firmes viviendo permanentemente para la gloria de Dios. Y muchos de los guardias que los cuidaban después dan testimonio de cómo eso impactó su vida y después que el Señor los salvó,
ellos ahora están dispuestos también a vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Por un grupo de personas que en medio de un tiempo difícil, porque sabemos que fue un tiempecito permanente, pero en ese momento ellos no lo sabían, ellos llegaron presos ahí y no sabían cuándo iban a salir, decidieron vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, gracias Señor por todo lo que acontece en nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo regular. Gracias porque aunque a veces no entendemos, podemos confiar que tú como Padre amoroso vienes y nos suplicas, hijo mío, abstente del pecado. No alimentes tu pecado, alimenta tu alma para la gloria de Dios. Hijo mío, vive para mí. Sí. No importa que otros te critiquen como malhechores, sigue viviendo para mí, sigue viviendo para mi gloria. Y al final, Señor, esos inconversos que testifican más de los creyentes, cuando tú les toques el corazón, van a reconocer, Señor, que estamos viviendo para tu gloria. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor, con nuestra vida y con palabras, porque sin palabras no lo podemos predicar, Señor. Ayúdanos a ser sabios, danos la sabiduría que no tenemos, ayúdanos a vivir para tu gloria. Gracias por la vida de Jordan una vez más y su familia, la gloria sea a ti, Señor, pero gracias por el ánimo que ellos nos dan, Señor. Sigue ayudándolos a ellos, Señor, sigue fortaleciéndolos a ellos, a su familia, Señor, a sus hijos, que también queden impactados y si es tu voluntad, un día también puedan estar pastoreando o como evangelistas o como lo que tú los llames, como unos siervos, Señor, porque eso es lo que somos, siervos, allí sirviendo a tu pueblo donde tú los quieras poner, al igual que a nuestros hijos, Señor. Padre, Señor, en medio de este mundo convulso, en medio de este mundo desenfrenado, en medio de este mundo que va a la carrera del apuro, a veces perdemos de vista impactar la vida de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos a vivir un día a la vez teniendo presente tu gloria, Señor. Que el afán y la ansiedad no nos maten, Señor. Que las exigencias externas no nos maten, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, y a testificar de ti, Señor, a impactar la vida de los demás. Que cuando los demás vean nuestra vida, de alguna manera, eso les afecte, Señor, y les lleve a desear vivir para tu gloria, Señor. Todo es para tu gloria, Señor. Que no lo hagamos como buenas obras, que no lo hagamos como un activismo, sino para tu gloria, Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.